sobre cortinas rompevientos, también sobre cómo debe, digamos que cómo debe estar una cortina rompevientos, ¿no? Primero, pues se puede sembrar bueno, que esté un árbol, digamos que mediano, y el segundo un poco más alto, y el tercero pues más alto, ¿no? Para que pueda proteger al cultivo, y pues también que sean cortinas impermeables, porque las permeables pues pasa el viento. También sobre la práctica de cercos vivos, eh, también sobre eh, sistemas silvopastoriles. Hicimos un repaso de... Muy bien, gracias, Belén. Ya también acabo de recordar, híjole, también se me pasó, qué bárbaro, que les había mandado unos temas, bueno, les había comentado de unos temas para exponer, pero ya no les mandé, ¿verdad? No, ya no. Ok, bueno, no pasa nada, lo pueden exponer después, entonces vamos a continuar y ya en un rato les mando entonces los temas a exponer. Ok, a ver. Ok, bueno, voy a compartir pantalla y usted me dice cuándo pueda verlo, por favor. Ya se puede ver. Entonces, lo último que vimos fue, pues bueno, los últimos temas de la clasificación de los sistemas agroforestales. Como veíamos, pues un sistema agroforestal son varios sistemas en los que podemos, de cultivo básicamente, ¿no? Donde se pueden juntar árboles, cultivos y animales, ¿no? Ok, que está, pues bueno, enfocado a la sostenibilidad, ayudándose de multidisciplinas, las cuales son principalmente silvicultura, agronomía y ganadería, donde, pues bueno, como le comentaba, su principal objetivo es la sostenibilidad, pero sostenibilidad con ciertos estándares, con ciertos parámetros, es decir, que se satisfagan las necesidades energéticas, alimenticias y alimenticias de los agricultores, y además que se fortalezcan los vínculos de solidaridad en los miembros de una comunidad. No solamente entonces lo deja tan ambiguo como que se satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las futuras, ¿no? Sino que aquí nos hablan de cuáles son esas necesidades en las que está enfocada la agroforestería, ¿no? Que estos son energéticas y alimenticias, ¿no? Y también, pues, vínculos en la comunidad. Y bueno, su principal herramienta, por decirlo de algún modo, son los árboles de uso múltiple, ¿no? Que ya vimos de qué trataban. Y pues bueno, hay muchos sistemas para ello y los podemos clasificar de diferentes formas, ¿no? Están los agroforestales secuenciales, los agroforestales simultáneos, los silvopastoriles y las plantaciones en línea, ¿no? Vimos varios de que trataban cada uno, o en general. En lo secuencial, la diferencia entre los secuenciales y los simultáneos es que ambos van a ser en un mismo espacio, pero los secuenciales van a ser en diferentes tiempos, uno tras otro. Mientras que los simultáneos van a ser en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Bien, luego también tenemos los silvopastoriles, donde ahora ya no es tan... bueno, se enfoca a también con pastoreos, ya sea pastos, árboles con pastos o
forestales, frutales y pastos, ¿no? Y ganado, ¿no? Ok. Y luego vimos que también hay otras formas de utilizar a los árboles de uso múltiple en nuestros sistemas agroforestales, donde tenemos, además de utilizarlos, ¿no? Como una fuente de alimento, retención de suelo, ¿cómo se llama? Regulación de clima, ¿qué más? Madera, etcétera. Lo podemos usar también como una forma de cercar nuestros, nuestros terrenos, ¿no? Es decir, podemos hacer plantaciones en línea y también en donde están los cercos vivos y las cortinas rompeviento. Los cercos vivos, pues bueno, simplemente usamos, como le comentaba, como se comentaba antes, a los árboles vivos, en vez de poner troncos de árboles que pues ya fueron cortados, se plantan los árboles con intención de que sean la misma cerca. Hay que tener cuidado simplemente con, pues bueno, no darles, bueno, más bien con darles las condiciones adecuadas para que crezcan y también pues de no lastimarlos, no ahorcarlos, como para que no puedan crecer ahí, ¿no? Como para que pues vayan a morir por el alambrado, ¿no? También tenemos a las cortinas rompeviento, donde, bueno, pueden ser, por un lado también cercos vivos y además ser cortinas rompeviento para que los cultivos o todo lo que se encuentre dentro de estos cercos no reciba directamente o tan bruscamente el impacto de pues los vientos, ¿no? Y entonces para ello se hace cierta esquematización en la que pues bueno se van poniendo desde algunas plantas más bajas hasta las más altas y hay, como usted comentaba, dos tipos, con cortinas impermeables y permeables, donde tienen diferentes efectos al momento de de pasar el viento, ¿no? Cuando una cortina es permeable, es decir, que pues igual las hojas no están tan juntas, el viento sí va a pasar entre las hojas, pero obviamente va a llegar disminuido, ¿no? Mientras que cuando una es impermeable, pues bueno, el viento va a pasar muy mínimamente por de entre los árboles y más bien el viento va a hacer ciertos giros acá, se va como va a hacer su curva normal y aparte va a tener ciertos remolinos, ¿no? Acá. Bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, aclaración? No, ninguna. Perfecto. Pues bueno, entonces ya vimos algunas formas en las que podemos utilizar estas partes de la agroforestería, bueno, como una herramienta, algunas técnicas y pues bueno, también vimos algunas ventajas y desventajas que se pueden presentar, ¿no? Ventajas hay muchísimas, se mencionaba, ¿no? Casi decimos que es color de rosa, pero pues bueno, de todos modos, la técnica que se debe usar tiene que estar, como decía al principio, adecuada al lugar en el que se vaya a aplicar y también a las costumbres y usos de pues de la población, ¿no? Disculpe, Belém, se tuvo un error la página y ya se quitó, pero ya estamos de vuelta. Ok.
Entonces, sí, que la técnica que se vaya a utilizar, pues bueno, tiene que ser conforme a, pues también el lugar y a lo que esté, pues la gente, digamos, acostumbrada o esté abierta a experimentar en la zona, ¿no? Ay. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenido también. Le comentaba a su compañera Belén, una disculpa nuevamente, se me borró por completo el caso de que teníamos reposición el martes. Entonces, bueno, nuevamente les pido que si vuelve a pasar algo parecido, pues mándenme un mensaje y ya me conecto, pues en la medida de lo posible, ¿no? Digo, si no se puede, pues les comento, pero sí, seguramente sí voy a poder, ¿no? Por favor. Y pues bueno, pues vamos a continuar. Estábamos haciendo un pequeño repaso de lo que vimos. También se me borró el cassette de que tenía que enviarles lo que iban a exponer, entonces no se preocupen. Se los mando entre hoy y mañana. Y pues bueno, vamos a continuar con los temas. Estábamos viendo que pues terminamos el tema más o menos de agroforestería, de qué trata, cuáles son sus características fundamentales, sus objetivos, sus herramientas principales, las diferentes técnicas en general que hay para la agroforestería. Y pues bueno, vimos también dos ejemplos de agroforestería que han tenido éxito en México. Se hablaba, esa vez comentamos de dos ejemplos, y bueno, se habla de que se hicieron experimentos, ¿no? En muchas ocasiones de estos ejemplos, se hicieron experimentos, pero con la información de estos experimentos se pudo comprobar o se ha podido comprobar que la agroforestería tiene más beneficios al momento de ser aplicada, porque se compararon pues bueno, diferentes tipos de plantaciones, diferentes tipos de agricultura, en donde se comprobó pues que bueno, aplicar los principios de esto, de la agroforestería, tiene buenos beneficios, ¿no? Grandes beneficios. Y también vimos que tienen ciertas ventajas y desventajas la agroforestería y las diferentes técnicas, que uno podría pensar, ¿no? Que casi todo es color de rosa, pero sí tiene algunas desventajas. También no se puede aplicar una técnica, la misma técnica en todas partes, por las diferentes condiciones climáticas, edáficas, entre otras cosas. Y pues también la misma cultura de las personas, ¿no? Y que, bueno, de los agricultores que se van a dedicar a hacerlo, bueno, no. Sí, depende de la cultura y de las costumbres que tengan los agricultores para ver si es aceptado o no. Y además, pues, bueno, ellos van a saber, o nosotros vamos a saber, ¿no? Las personas locales van a saber, este, pues, qué es lo que sí es efectivo o no, al momento de aplicarse en la tierra en la que, pues, ancestralmente se ha vivido, ¿no? Ok. Bien. Entonces, pasando al siguiente tema, que viene bastante en conjunto con el de la agroforestería, viene el de la sucesión. Ok, ya vimos un poquito de sucesión, ¿no? Nuevamente les pregunto, ¿qué es sucesión? ¿Qué creen que sea la sucesión vegetal?
Los escucho, los leo, jóvenes. ¿Qué es la sucesión vegetal? ¿Qué creen que sea? Sería como cuando ciertas plantas o árboles reemplazan a otros, algo así. Ok, muy bien. Sí, por ahí va. Bastante bien. Bastante... Sí, ok. Alejandro, ¿usted qué idea tiene de la sucesión vegetal? Ok, muy bien. Pues sí, básicamente de eso va la sucesión. Y entonces, bueno, ok. Bueno, como este tema lo he visto con diferentes grupos, les pregunto, solo vimos un poquito de qué es la sucesión, vimos los procesos, ¿no, verdad? Con ustedes. No. Ok. Bien, bueno, sucesión, bueno, ¿qué significa sucesión? Que una cosa sucede a otra, ¿no? Ya sea en tiempos, en acciones, en objetos, en seres vivos, etcétera, ¿no? Pero pues una cosa sucede a otra y cuando hablamos de sucesión vegetal, pues bueno, un vegetal sucede a otro, ¿no? Recordemos también que hablamos de sucesión vegetal, es decir, que vamos a tener organismos vegetales que no se mueven por sí solos de un punto A un punto B. Es decir, adelante, Belén. Disculpe, ¿está presentando? Es que no se ve su pantalla. Ah, qué bueno que me dice. No, tiene razón. Como tuvo error la página, ya me sacó y dejé de presentar. Gracias. Ok, entonces, gracias. Les comento. Un vegetal, recordemos, es aquel organismo o aquella cosa que no puede pasar de un punto a un punto B por sí mismo. Necesita del viento, del agua, de un movimiento de la tierra o de algún otro organismo que mueva a este organismo. Tenemos a las plantas, tenemos algunos animales en algunas fases, como vimos aquí con los corales, etcétera. Tenemos a los hongos, a las algas, ¿no? Que pues bueno, no tienen ningún apéndice ni nada que los haga moverse por sí solos a otro lugar, ¿no? Sí se pueden mover en su mismo lugar, que con el viento, que con dirigidos hacia los rayos del sol, ¿qué más? Por ejemplo, las plantas carnívoras, ¿no? Pueden cerrar su hoja modificada para atrapar a una mosca, pero pues no están yendo de un punto A un punto B, siguen fijos en un solo lugar, simplemente mueven su apéndice, ¿no? Sus apéndices, ¿no? Ok. Entonces, es la sucesión de aquellos seres vivos, el cambio de especies de seres vivos,
que no se pueden mover de un punto A un punto B por sí solos, ¿sale? Bien, entonces, ok. Muchas veces o anteriormente se pensaba, no sé si les tocó a ustedes, ¿no? Que la naturaleza debe de quedarse estática, sin tocarse, que no le pase nada. Siempre debe estar, no sé, 20 árboles en un lugar, siempre tiene nada más que crecer y quedarse ahí, y los animalitos y las plantitas, etcétera, ¿no? Un ecosistema debe ser siempre como se le conoció, ¿no? Entonces se han muchos casos, o sea, nos ha creado la idea de que todo debe de estar en equilibrio y que la naturaleza debe de ser constante, sin cambios, etcétera, ¿no? Pero esto es falso. Recordemos que son sistemas que interactúan con otros sistemas y tanto esos otros sistemas modifican a nuestro sistema, su ambiente va a modificar a nuestro sistema, como este sistema va a modificar al ambiente, ¿no? Va a modificar a los otros sistemas. Entonces, los ecosistemas, al ser sistemas vivos, son de cambio continuo e intenso. Y entonces se van a organizar internamente por movimientos entre dominios de estabilidad. Entonces, los ecosistemas lo podríamos ver como un conjunto de dominios de estabilidad dinámicos cuya estructura se mantiene mediante la variabilidad. ¿Ok? Bien, ¿qué es la estabilidad? Los escucho y los leo, en lo que estoy buscando la otra presentación. ¿Qué preguntó, disculpe? Sí. ¿Qué es la estabilidad? ¿Qué entienden ustedes por estabilidad? Sería como mantener algo en equilibrio. Ok. ¿Y qué es equilibrio? ¿Qué sería para ustedes el equilibrio entonces? Alejandro, ¿usted qué idea tiene? Pues no sé, dependiendo, ¿no? Porque si optamos por el concepto de equilibrio, pues puede ser, o dependiendo de la disciplina, ¿no? En este caso, hablando pues de ecosistemas y estabilidad, pues es como mantener como cierto pues estable, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tal cual. Pues un ecosistema, así como en un periodo. Ok, pero bueno, ¿qué significaría que estuviera estable? Por ejemplo, un bosque. Imagínense que yo digo que este bosque es muy estable, ¿no? ¿Eso qué significaría? ¿Qué características tendría para que sea estable? ¿O qué es lo que no pasaría en este bosque para que se considere estable? Pues no sé, tienen que pues, regular no sé, su temperatura, eh, tiene que haber agua, no sé,
el viento, que le pegue el sol a las plantas, animales incluso, ¿no? Ujú. Ok, como que no hay muchos cambios, ¿no? Cuando algo es estable, se supone que no hay muchos cambios. Podríamos decirlo así, ¿no? Permítanme. Ya, gracias. Entonces, bueno. Antes de pasar nuevamente a esta parte de sucesión, vamos a ir cambiando de un tema a otro porque es bastante... están muy relacionados. Entonces aquí nos habla de que los ecosistemas son lugares, dominios, sistemas de estabilidad bastante dinámicos y se van a mantener estables porque y esta estructura estable se va a mantener mediante la variabilidad. ¿Cómo es esto? Bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Bien. Ok, entonces resiliencia y estabilidad. Ya ustedes dijeron que la estabilidad es básicamente que algo no cambie mucho, ¿no? Se mantenga en ciertos estándares, por decirlo así, ¿no? ¿Y resiliencia qué es entonces? Han escuchado esa palabra, me imagino, ¿no? ¿Qué es resiliencia? Es como, no sé, o como un proceso de adaptación, ¿no? Pero frente como a algún problema, alguna adversidad, ¿no? Algo así. Discúlpenme, perdón, un momentito. Bueno. Ay, no, qué barbaridad. Disculpen, jóvenes, ya últimamente me han estado llamando mucho de números, no sé, para decir que me gané a algo y esas cosas, ¿no? Quién sabe dónde se filtró mi número para que me llegaran tantas llamadas. Pero bueno, disculpen. Alejandro, ¿podría repetir su respuesta, por favor? Sí, es como este proceso pues, de adaptarse, ¿no? De adaptación ante pues un infortunio, algún proceso, alguna adversidad, algún problema. Es como esta manera pues de aguantar, ¿no? También las situaciones. Ok. Sí, como... Ok. Belén, ¿usted qué toma por resiliencia? ¿Qué entiende por resiliencia? Como la capacidad de, digamos que de cierto material para
recuperar para volver a su estado inicial después de, digamos que, después de haberse sometido a ciertos cambios. Ok. Sí, como que por lo que me dicen es la capacidad, ¿no? De cualquier cosa, digamos de un sistema, para pues regresar a sus funciones después de algún evento que haga que haya un cambio, ¿no? Y es importante mencionar que tiene que ser un evento fuera de lo común, ¿no? Algo que no ocurra generalmente, porque ahorita vamos a ver cuál es la diferencia y la similitud entre resiliencia y estabilidad. Bien. Ok. Bien, entonces, pues bueno, nuevamente recordamos, ¿no? Un sistema, un ecosistema, más o no vivo, suele tener cambios siempre, todo el tiempo, siempre que exista, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a ver afectado por los procesos del ambiente externos y por los mismos procesos internos del mismo sistema, ¿no? Nosotros como seres vivos pues nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego morimos. Y durante entre el nacimiento y la muerte se llevan a cabo muchos cambios que pues bueno van a afectar en cómo nos relacionamos con el ambiente y también van a ser cambiados por el ambiente y vamos a cambiar el ambiente, ¿no? Ok, incluso, pues bueno, se dice que, por ejemplo, nosotros como adultos, pues ya terminamos de desarrollarnos, etcétera, entonces, pues bueno, uno podría creer que ya no hay cambios, pero seguimos envejeciendo, ¿no? Y siempre va a haber cambios. Y a veces, no sé, puede ir desde lo más mínimo, ¿no? No sé, que comimos algo más picante y nos irritó el estómago, ¿no? Ese ya fue un cambio. Seguimos envejeciendo, cada vez nos aguantamos menos las desveladas, se nos pueden olvidar más las cosas, etcétera, ¿no? Todo esto pues va a generar cambios en cómo vamos a interactuar con el medio ambiente, ¿no? Por eso se dice que hay que aprovechar cuando se puede, que de vida solo hay una, etcétera, ¿no? Entonces, esto no solo ocurre con nosotros, no solo ocurre con un solo ser vivo, ocurre con todo el sistema biológico, ¿no? Todo el sistema vivo y no vivo. Entonces, si estamos tratando con un sistema afectado por cambios externos, siempre va a haber cambios externos, pero a veces hay cambios inesperados, ¿no? Cambios que están como fuera de lo común. Como por ejemplo, una sequía, un meteorito, que arrasen con el hábitat natural, varias cosas, ¿no? Entonces, si estamos tratando con un sistema afectado por cambios externos e inesperados, entonces, en estos sistemas, para que sigan existiendo, ¿qué es lo más importante? Bueno, la persistencia de las relaciones. Recordemos que en un sistema, cuando estuvimos viendo teoría de sistemas, los elementos del sistema no son como tal las cosas físicas de sino las acciones, las funciones que realizan estas cosas físicas para el sistema. ¿A qué me refiero? Es decir, nuevamente como en el ejemplo del coche, ¿no? Si tenemos un coche con su motor de gasolina y se descompone, lo que se descompone o lo que dejamos de tener no es como tal el motor, ¿no? Pues pues ahí está, ¿no? Sino que lo importante del motor es lo que hace, que es darle impulso al automóvil. Entonces, puede ser reparado, puede ser reemplazado por otro de gasolina o por uno eléctrico o uno híbrido, etcétera, ¿no?
Pero lo importante de esta parte del sistema es que le da impulso para el movimiento a este automóvil. Entonces, lo importante en un sistema biológico, en un sistema ecológico, no es un momentito, permítame otra vez. Lo que regresa Alejandro. Ya, gracias por la paciencia. A ver si ahorita se reconecta Alejandro. Entonces, lo importante, cambios de cualquier tipo y más si son inesperados, es que las relaciones, las funciones, se sigan realizando para que el sistema pueda seguir existiendo, ¿no? Por ejemplo, en un ecosistema de bosque, si el depredador principal, que digamos es un lobo, desaparece, entonces lo importante sería que encontrar otro depredador principal que pueda hacer las mismas funciones de control de las otras poblaciones de herbívoros, entre otras cosas, para que este sistema pues siga funcionando de manera adecuada. Si nos vamos, por ejemplo, al cuerpo humano, digamos, falla el corazón, entonces ya sea por, no sé, alguna enfermedad que surgió en nosotros, entonces en este sistema pues ya el corazón no puede seguir, esta parte del sistema no puede seguir bombeando, entonces se busca, ¿no?, una alternativa, un marcapasos, algo que haga que siga funcionando, o un nuevo corazón, en un trasplante, para poder pues que siga cumpliendo la función y el sistema, que es del cuerpo humano, pues siga existiendo, trabajando, ¿no? Ok. Entonces, vamos con un poquito de teoría. Imaginemos que tenemos dos poblaciones con interacciones reguladas. Adelante, Alejandro. Disculpe la molestia, recién me acaban de marcar del trabajo, hay un cliente, hay una confusión, entonces, no sé si me dé chance de salir unos 10-15 minutitos nada más y ya vuelvo. Sí, adelante, no se preocupe, de todos modos les recuerdo, pues está grabando la clase, entonces, pues son 3:58, para que en el video busque esta hora y ya pueda retomar esos 10 minutos, ¿le parece bien? Muchas gracias. Sí, adelante. Ok, entonces, regresando, ¿no? Tenemos dos poblaciones, ¿no? Con interacciones reguladas. Y hay una alteración en las poblaciones en un ambiente constante. El ambiente constante es decir, como dijo su compañero, ¿no? Misma luz, misma agua, misma humedad, bla, 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 ¿no? Y entonces, como estas poblaciones son interacciones reguladas, el ambiente es constante, y el ambiente es constante, sí va a haber fluctuaciones, pero estas van a ir disminuyendo poco a poco. Si las oscilaciones son amortiguadas, la trayectoria se representa como una espiral que tiende a la estabilidad. ¿Cómo se ve esto? Bien. Ok, vamos a interpretar un poco esta gráfica. Esta es la población, vamos a usar otro color. Esta es la población X y la población Y, ¿no? Entonces, digamos que esta parte y esta parte es como ver un plano así, ¿no? Bien. Nada más que esta parte es como una tercera línea. Porque, pues recordemos que en nuestro universo las cosas no son exactamente en 2D, son en 3D, tienen muchas variables. Bueno, digamos que hay una variación, ¿no? En estas poblaciones que estaban reguladas. Entonces, esta variación va a hacer que esta población suba y esta población baje, disminuye.
Una vez que esta subió y esta disminuyó, entonces esta va a empezar a disminuir y esta va a empezar a aumentar cuando esta disminuya. Y esta disminuye cuando esta aumenta, ¿no? Ok. Y luego llegan a cierto punto crítico, ya no al máximo como al principio. Y entonces otra vez esta comienza a bajar y esta a subir, ¿no? Imaginémonos depredador y presa, ¿no? O competencia entre dos especies. Y entonces después, cuando otra baja, la otra sube, pero ya no tan bruscamente. Y esta población nuevamente baja, perdón. Y bueno, por aquí sube, etcétera, ¿no? Es decir, cada vez se va haciendo la onda mucho más, más estable, ¿no? Hasta que finalmente ambas poblaciones quedan estables, es decir, no sé, si por cada 4 moscas hay una araña, aquí en un principio, no sé, tal vez había 10 moscas y aquí 15 arañas, y entonces bajaron las moscas a 3 moscas y aquí entonces van a bajar otra vez las moscas, perdón, las arañas a, no sé, a 4, pero ahora que son 4 arañas pues van a subir las moscas, etcétera, ¿no? Hasta que lleguen a la cantidad necesaria para que se sigan produciendo siempre 4 moscas y satisfagan a una sola araña. Obviamente van a ir disminuyendo, pero también van a ir aumentando porque estas moscas se van a reproducir, solamente que las que se reproduzcan, las que sean más de 4, pues bueno, van a ser consumidas por las arañas, ¿no? Ok. Bien. Entonces, esta interacción entre estas dos especies, si las queremos ver juntas, la vamos a ver así como en espiral, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí están variando mucho y aquí están variando menos hasta llegar aquí a una fase estable, ¿no? Ok. Entonces, hay diferentes formas de trayectoria en una fase plana. Esta es la fase plana, ¿no? Ok. Entonces, este dibujito de aquí lo vamos a ver aquí en estas, ¿sale? Bien. Ok. Entonces, vemos que aquí la mayoría están como en casi en una espiral, pero tienen diferentes formas de moverse, ¿no? Y vamos a ver de qué trata cada gráfica o de qué nos puede decir cada forma de moverse entre las interacción de especies, ¿no? Por ejemplo, la figura A, B y C son un ejemplo clásico de un análisis de estabilidad. Es decir, nuevamente aquí hubo un cambio, pero poco a poco se fueron estabilizando, ¿no? En estas. Ahora, esta es una estabilidad neutral. ¿Sí? Entonces, como que van a ser los cambios entre las especies van a ser bastante, no van a, bueno, sí van a fluctuar, pero van a, bueno, aquí nos damos cuenta que los cambios no son instantáneos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este primer punto, ¿no? En este primer punto apenas va bajando un poquito y aquí apenas va subiendo. En la gráfica Y
hasta el tercer punto llega a su mínimo. Y aquí en la gráfica X, en el segundo punto es en donde llega a su máximo. Entonces nos estamos dando cuenta que la relación entre estas dos tiene como cierto retardo. Es decir, no en cuanto la población X llega a su máximo, la población llega a su mínimo. Tarda un poquito más. Entonces, esta sería creo que la fase A, ¿no? Básicamente sería la fase A. Perdón, la fase C, más bien. En este caso, en el caso de la B, los cambios se van a dar en ese momento. Es decir, que en cuanto llegue a su máximo la X, la Y llegaría a su máximo. En cuanto llegue a su máximo, a su mínimo, llegaría a su mínimo. En cuanto llegue a su máximo la Y, la X va a llegar a su mínimo. Ahora, en la C es una estabilidad global, es una que tiende a la estabilidad. Perdón, no era la A, perdón, esta es más bien parecida a la gráfica C. Es decir, que cada vez se va haciendo más estable, ¿no? Porque esta es la dirección de las flechas, entonces cada vez se va haciendo más estable. Si nos damos cuenta, aquí está un poco extraño. Ahorita vamos a ver por qué. Más bien, tiende al desequilibrio. Si nos damos cuenta aquí en esta gráfica, estamos viendo que en vez de reducirse la estabilidad, perdón, aumentar la estabilidad, porque iría hacia adentro, va hacia afuera. Entonces, cada vez se va haciendo más inestable. Hay más cambios, genera cambios más bruscos todavía. Ok. ¿Sí? Aquí vemos, ¿no? Inestable, equilibrio inestable, neutralidad estable en ciclos, un equilibrio, lo que tiende al equilibrio. ¿Por qué dice tiende? Porque cada vez va habiendo menos fluctuaciones, pero aún así va habiendo cierta fluctuación, ¿no? Muy mínima, pero hay. Aquí ya es un dominio de atracción. Este es un ciclo estable con límites. Y bueno, el F es un nodo estable. Ahorita vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, estos tres primeros, pues digamos que son ciclos relativamente sencillos, ¿no? Sin más variables, etc. Ahora, de la D al F, D, E y F, son formas de interacción entre las especies mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, el 2D es una combinación entre lo que tiende al desequilibrio y lo que tiende al equilibrio. Entonces, dentro del plan de fase tiende al equilibrio y fuera a la extinción. Por ejemplo, imaginemos un par de especies, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Por ejemplo, ¿qué será bueno? Bueno, a ver si me sale con ¿no? Imaginemos al ser humano y un árbol, y los árboles, ¿no? Bueno, no, mejor bueno, sí. El ser humano y los árboles, ¿no? Entonces, o bueno, un depredador y una presa, ¿no? Un ser humano. Entonces, el depredador va a aumentar cuando la presa aumente. Aquí tenemos mucha presa, entonces aquí el depredador va a aumentar porque tiene mucha comida disponible. Y luego va a disminuir cuando la presa sea
menos disponible, porque pues no puede reproducirse tanto y posiblemente mueran algunos depredadores de hambre porque no tienen suficiente comida. Y así sucesivamente, ¿no? Y va a tender al equilibrio. Va a tender a que haya suficiente número de presas para el suficiente número de depredadores. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa si nos salimos de estos límites? Digamos que el mínimo que puede haber de presas es 10. 10 antílopes. Bueno, no, digamos 10,000. 10,000 ejemplares de antílopes. Necesitamos 10,000 para que nuestra población se mantenga sana, para que puedan tener la suficiente cantidad de reproducción de animales depredados, crías, adultos, senectos, juveniles, etcétera, ¿no? Y además necesitamos que sean 10,000 en esta población para que se puedan reproducir genéticamente y no haya errores de genéticos después, es decir, no estén tan emparentados, como para que empiecen a haber defectos genéticos. Entonces, con 10,000. Y es el mínimo que puede haber. Y por cada 10,000, el máximo que puede haber de depredadores sean 75, ¿no? 75 depredadores. ¿Qué se les ocurre? Leones, ¿no? Bueno, no, vamos a poner 175 leones, ¿no? Tenemos 175 leones y 10,000 antílopes. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Son suficientes para alimentarse de todos ellos, que sigan su ciclo normal, los antílopes, ellos también, que mueran lo suficientes en su senectud, de hambre, etcétera, pero que se puedan reproducir lo suficiente, etcétera. Si rebasamos estas cifras, es decir, si llega a haber menos de 10,000, no sé, si llega a haber 9,999, o llega a haber 9,000, o llega a haber 900, o llega a haber 90, ¿qué va a pasar? Pues bueno, ya va a haber tantos depredadores que esta población, por más que quiera, no se va a poder recuperar. No se va a poder recuperar porque ya los depredaron muchos. Y ya no tienen la suficiente, no se reproducen tan rápido como para solventar la demanda del depredador, y además ya son tan poquitos que ya no hay tanta diversidad genética. ¿Qué va a provocar que haya menos de límite? Pues bueno, que igual ellos van a empezar a morir varios de hambre en algún momento, y entonces va a empezar lo mismo, van a morir varios, ya no va a haber suficientes para cazar los suficientes antílopes, y entonces genéticamente no van a tener buena variabilidad, etcétera. Y uno diría, bueno, pues de todos modos ya son menos, van a cazar menos, pero el problema radicaría en que, por ejemplo, ya bajó mucho este número, ya pues los que nacen sí tienen ciertos efectos genéticos, medio que sí, medio que no, ok. Pero ¿qué va a pasar aquí con los leones? Digamos, ya quedan 45 con grupos de 5, y se necesitaban grupos de 7 para poder atrapar un antílope con el 70% de éxito, para que más o menos se mantenga la manada. Pero como ahora son 5, su éxito se va a reducir a no sé, el 40%. Entonces, muy posiblemente, o al 30%, ¿no? Muy posiblemente no van a tener suficiente alimento, por más que ellos quieran, por más que le hagan, para poder
hacer crecer la manada y que tengan suficiente éxito y que vaya a haber más diversidad genética, además ya tienen problemas genéticos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la población de los antílopes va a tender a subir nuevamente, va a tender a subir, pero ya no van a subir como antes, va a haber varios problemas genéticos que van a estar arrastrando todas las generaciones, y lo mismo con los depredadores. Y además cuando suben las presas y no los depredadores, ¿qué es lo que pasa? Que las presas suelen alimentarse, obviamente, se tienen que alimentar de algo, ¿no? Entonces, toda la sabana, que había estado siendo depredada hasta cierto punto, no sé, el 50% era depredada por los herbívoros, de lo cual el 20% era por antílopes. Ahora empieza a ser depredada en un 40% por antílopes y falta lo que le falta a las demás especies. Entonces ya es el 70% de los pastos lo que es depredado. Y ahora los pastos no se van a poder reproducir lo suficiente como para, ¿cómo se dice? Responder a la demanda de todos los herbívoros que hay. Y entonces cada vez va a haber menos pastos porque se están comiendo demasiado pasto, ¿no? Eso es lo que hemos visto muchas veces con la parte vegetal de nuestros ecosistemas, ¿no? Que llega un punto en el que ya talamos tantos árboles o tantas plantas, quitamos tantas plantas, que el microclima, la retención del suelo, etcétera, ya no es estable, ya no es suficiente. Y aunque queramos poner más plantas, ya no se puede porque ya se suelta mucho la tierra. Tendremos que hacer un esfuerzo muy enorme y a ver si sale nuestro nuevo cultivo o nuestra nueva reforestación, porque ya estos problemas fueron bastante grandes, ¿no? Entonces, todo esto va a generar un desequilibrio. Es decir, que en vez de que vaya a la estabilidad, va a ir a la desestabilidad cada vez. Entonces, esto es lo que este dominio nos habla de que si todo va bien, va a tender al equilibrio, pero si las cosas salen de ciertos parámetros, va a tender al desequilibrio y al caos, ¿no? Ahora, el esquema bueno, creo que usted salió, Alejandro, hace ratito cuando estábamos hablando de esto. Rápidamente le comento, ¿no? Para que ahorita vuelva a ver el video, pero para que vea, ¿no? Esta es una gráfica donde nos explica pues cómo van, cómo fluctúan las poblaciones. Esta es la población X y la población Y, ¿no? Y durante el tiempo. Cuando una aumenta, la otra disminuye, y cuando la otra disminuye, también esta disminuye y luego puede aumentar, porque esta disminuyó y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si viéramos la interacción de estas dos en una sola gráfica, lo veríamos así en espiral, ¿no? Y aquí estas fluctuaciones irían de bastante a cada vez menos hasta tender a casi la línea recta, ¿no? Casi, porque pues muchas veces hay ciertos cambios que hacen que no sea exactamente recto, pero bueno. Entonces, todas estas poblaciones las estamos viendo en estas partes, ¿no? Ok. Bueno, entonces, la gráfica E nos habla de un flujo externo, que el flujo externo tiende hacia adentro y el interno hacia afuera. Y además, es un ciclo estable limitado, con límites. Es decir, que digamos va a tender a ir a lo estable, pero hay un punto en el que siempre va a mantenerse con el mismo ciclo, ¿no? En la relación de los de las especies, ¿no? Es decir, siempre va a bajar y siempre va a subir la misma cantidad básicamente. No se va a salir del rango, no va a tender a más estabilidad y tampoco va a tender a más desestabilidad, ¿no? Ok. Y finalmente,
la gráfica F nos habla de un nodo estable. Es decir, que no hay oscilaciones. Y las trayectorias tienden al nodo, o sea, al centro, a lo estable. Es decir, básicamente estas gráficas, si las viéramos en su punto X y Y, en la tabla X y Y, básicamente tenderían a irse recto. Igual acá, a irse recto. De aquí ya no puede haber más distancia hasta cierto punto. Y van a tender a la rectitud. Bueno, más bien sería... sería algo así. Van de este punto hasta casi lo mismo, ¿no? Y una vez que se encuentran en un lugar, ya se van a mantener, ¿no? Ok. Bien. Entonces, estos son algunos de los cambios que puede haber en cuanto a la composición y cantidad de especies en un ecosistema, dependiendo de los cambios que haya externos e internos. Pueden tender al equilibrio, al desequilibrio. Recordemos que todo esto es causado por un cambio, una alteración en las poblaciones, es decir, algo que, para lo que no estaban preparados en un ambiente constante. Y todo esto podría ocurrir dependiendo de las diferentes variables que haya. Entonces, pueden algunos, como les decía, mantenerse, ir hacia la estabilidad, otros a la desestabilidad, otros dependiendo de qué tan estable o desestable, o bueno, al equilibrio o desequilibrio. Dependiendo de qué tan brusco haya sido el cambio, puede irse a la estabilidad o a la desestabilidad, etcétera, ¿no? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, más o menos? Sí. Está bueno, espero que esté siendo más o menos claro. Si es un poquito confuso, bueno, por lo menos para mí lo fue cuando lo estuve viendo por primera vez, pero bueno, espero que más o menos se vaya entendiendo, ¿ok? Entonces, básicamente esto nos habla un poco de teoría de cómo pueden ir interactuando las poblaciones de especie en un ambiente regulado, después de que haya un cambio fuerte, ¿no? Un cambio que no se esperaba, al que no están acostumbrados. Bien. Entonces, esto es resultado de varios modelos que se han hecho para poder tratar de predecir el comportamiento de los ecosistemas, de la interacción de las especies, dependiendo de que haya un cambio o no. Son modelos matemáticos, es una forma en la que tratamos de explicar nosotros el mundo, ¿no? Entonces se hizo un modelo que va a tratar de unir pues las ideas, que va a ser el modelo de Lotka-Volterra y Nicholson y Bailey. Bien, entonces este modelo incluye más realismo en el funcionamiento de la estabilización y fuerzas desestabilizadoras. Y bueno, incluye características importantes como introducción en los retrasos explícitos, una respuesta funcional a los depredadores, cómo van a interactuar ante los depredadores, que se eleva monótonamente a la meseta, es decir, a cierto equilibrio, un ataque no aleatorio o contagioso por parte de los depredadores, es decir, cuando un depredador va sobre otro, pero que cuando llegó a la presa no se va a contagiar a otras presas, ¿no? No está hablando de enfermedades, sino como de un león a una cebra, por ejemplo, o a un antílope, ¿no?
No hablando de, por ejemplo, si esta presa se contagió de gripa, también va a contagiar a la otra. No, solamente un ataque aleatorio. Y una densidad mínima de presas por debajo de la cual lo hace la reproducción. Perdón, donde debajo de esas presas, debajo de esa cantidad de presas, como los 10.000 antílopes, no va a ocurrir una reproducción pues, efectiva, ¿no? Ok. Es decir, hablando de ¿no? El 2D. Entonces va a haber un dominio aquí de atracción. Es decir, si en este dominio se va a atender a la estabilidad. Vamos a borrar aquí. Si nos encontramos en esta zona, de la línea punteada, y las variaciones se encuentran dentro de esta zona de línea punteada, va a tender a la estabilidad. Si salimos de esta zona, va a tender a la desestabilidad. Es decir, las poblaciones se van a extinguir. No hay de otra. Es como un punto de no retorno, ¿no? No sé si han escuchado nuevamente de las especies en peligro de extinción, que después de cierta cantidad de especies, de individuos de una especie, se le considera extinto. Aunque, digamos, tenemos 10 tigres de Bengala en todo el planeta, aunque no estén completamente extintos, porque todavía tenemos estos 10 tigres de Bengala, ya la población no va a poder salir, ¿no? Tal vez la especie siga existiendo un ratito más, tal vez haya, no sé, otras 10 generaciones, pero ya no es viable, ¿no? Ya es una extinción, una destrucción inevitable. Va a tardar un poquito más, pero se va a extinguir. Entonces, pues bueno, en este esquema, en esta gráfica, nos habla entonces de que hay cierto límite en nuestros sistemas en los que van a poder seguir recuperándose, funcionando bien, pero si se rebasa este límite, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces aquí la estabilidad es posible, pero limitada debido a un ataque contagioso, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hablaba de un ataque a las presas por un depredador con un ataque aleatorio, ¿no? Un león o una cebra, etc. Pero si este ataque es contagioso, si lo que ataca es una enfermedad, y esta se contagia, pues entonces ya no ya no va a poder haber cierta estabilidad, o tal vez sí, pero muy limitada, porque un organismo va a contagiar al otro, y estos depredadores no se van a saciar, porque los depredadores se suelen saciar con 1 o 2 presas, ¿no? Cada 2 días, ¿no? 3 días, una semana. En el caso de las enfermedades, entre más se reproducen, mejor para ellas, ¿no? Entonces, no es que si hay un límite de contagios por día. No sé si recuerdan cuando fue lo del COVID, que decían que una persona podía contagiar a 50 personas en una habitación cerrada, ¿no? O 35, no me acuerdo. Entonces, mucha gente pensó que cuando se hablaba de esto, si había 70 personas en la habitación, entonces tal vez era, o bueno, en vez de, podía contagiar a 50, ¿no? Entonces, en esta habitación. Y si en esta habitación había 100 personas, entonces solamente la mitad se iba a contagiar, ¿no? Pero las cosas no ocurren así. Más bien, esas 50 personas se hablaban más o menos de un promedio, ¿no? De un promedio y de una ocasión en la que estuvieran, no sé, 10 minutos juntos, ¿no? Pero, pues estas poblaciones se la pasan, o este grupo de personas tal vez se vuelvan a ver más de 10 minutos. No, perdón.
bueno, que se decía que se podía contagiar una persona en media hora, contagiar 50 personas en media hora en una habitación cerrada, ¿no? Entonces, si ya pasó más de media hora o pasa menos tiempo, pues ya no, yo tal vez me salve, ¿no? Así no funcionan las cosas. En esta habitación cerrada, sí se contagiaron 50 personas en 10 minutos, ¿no? Pero digamos que no fueron 10 minutos, fueron 3 horas las que van a estar juntas. Entonces, estas 50 personas ya van a contagiar a alguien más, ¿no? O esta única persona pues ya contagió ya no a las 50, sino a las 70, o a las 100 personas porque ya pasó más tiempo. O digamos que sí se pasaron 10 minutos y nada más se contagiaron 50 personas. Pero estas 50 personas nuevas contagiadas van a empezar a contagiar al siguiente día. Entonces vamos a tener 51 personas porque la primera persona que empezó a contagiar, el individuo A, lleva 2 días enfermo y puede seguir contagiando. Entonces va a haber 51 personas que van a poder contagiar a estas 100 personas, ¿no? Esto como ejemplo, ¿no? Tiende al caos, básicamente. Los modelos hablan de estadísticas, de más o menos cuánto puede ser en tanto tiempo, pero pues si no tenemos cuidado, obviamente se van a multiplicar los casos de contagio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, la única diferencia que hubiera sería la cantidad de depredadores atacando a las presas y no hubiera el contagio se mantuviera por pocos, no sé, para 2 por día, con 2 muertes por día, es decir, solamente se pueden contagiar básicamente 2 organismos, y nacen 2 por día, pues bueno, va a haber como cierta estabilidad, y si sale de ese rango, pues ya, va a la desestabilidad, ¿no? Básicamente este esquema nos va a explicar cómo podría funcionar, como les decía, un ecosistema con 2 especies que interactúan entre ellas, depredador-presa, y que haya cierto cambio, ¿no? Ya sea dentro de estas 2 especies, las poblaciones de estas 2 especies, o algo exterior, con lo que están acostumbrados, y genera pues otras fluctuaciones, ¿no? Que si salimos de si estamos dentro de ciertos límites, vamos a tender a volver a la normalidad, pero si salimos de estos límites, pues vamos a tender a que desaparezca alguna de las 2 especies o las 2, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí, más o menos? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Belén, más o menos, ¿vamos entendiendo o está muy revuelto todo? Alejandro, más o menos vamos vamos bien o está bastante revuelto todo. Pues sí es un poco como revuelto más o menos, ¿no? Pero pues un poco ahí viendo videos y no sé, un poco más leyendo, pues yo creo que se va a entender un poco mejor. Ok, bien, les voy a mandar la lectura de donde salió esta exposición y también
voy a buscar algún video para que se pueda entender un poco mejor, ¿no? Igual, nuevamente les digo, esta parte es un poco complicada, de ver por primera vez, ver las primeras veces, conforme va pasando el tiempo, pues bueno, se va entendiendo más. Básicamente, solo hay que recordar que las interacciones entre especies son complejas y muchas veces en un modelo más realista, si nos mantenemos entre el límite en los cambios de las especies, pues bueno, se van a poder recuperar los ecosistemas. Pero si salimos de un límite, los ecosistemas van a ir en declive y van a desaparecer, ¿no? Ok. Bien. Entonces, hablábamos de cambios aleatorios en nuestro planeta. Y que pues en nuestro planeta siempre va a haber cambios, ¿no? En todos los sistemas. Entonces, nosotros vivimos en un mundo aleatorio, en donde todo puede suceder básicamente, pero no tan fácilmente. Entonces, para poder estudiar a los sistemas, o bueno, estudiando los sistemas, los ecosistemas, podemos deducir que tienen dos propiedades fundamentales, los cuales son estabilidad y resiliencia. Todos los sistemas van a tener estabilidad y resiliencia, pero van a tener diferentes cantidades de estabilidad y de resiliencia cada sistema, cada ecosistema, dependiendo de sus necesidades y para lo que hayan evolucionado. Bien, ¿qué es la estabilidad? Bueno, veía hace rato que estábamos hablando, decíamos que como tender al equilibrio, ¿no? Después de cierto cambio. Y la resiliencia, como afrontar ciertos cambios después de afrontarlos. Afrontar los cambios después de ciertos eventos. Y regresar no al equilibrio, no a la normalidad completa, pero sí a algo funcional. Ok, entonces aquí nos dice, la estabilidad representa la capacidad de un sistema para volver a su estado de equilibrio después de una perturbación temporal. Cuanto más rápido vuelve a este equilibrio y menos fluctúa, menos cambia después de esta perturbación, más estable es un sistema. Entonces, un sistema, el que sea, si vuelve más lento, es menos estable después de este cambio. Si fluctúa mucho después de este cambio, es menos estable. Si resiste más este cambio y no fluctúa mucho, es más estable. Bien, esta es una de las características de un ecosistema, de un sistema. Otra característica es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la medida de la persistencia de los sistemas. Es decir, cuánto pueden seguir ahí como el sistema que son. Es decir, su capacidad para absorber el cambio y la perturbación, además de mantener las relaciones entre las poblaciones o las variables de estado. Entonces, aquí la resiliencia es qué tanto puede seguir existiendo un sistema disculpen jóvenes, qué tanto puede seguir existiendo un sistema con la resiliencia, qué tanto puede existir después de que haya cambios en este mismo sistema. ¿Qué tanto puede seguir absorbiendo los cambios? Siendo pues el sistema mismo, ¿no? Es decir, la estabilidad es casi cuánto repele un cambio y la resiliencia es cuánto absorbe el cambio. Y ambos van a tratar de seguir siendo el sistema mismo. Y por hablar del sistema mismo, es decir, que siga teniendo los mismos servicios, las mismas características, las mismas funciones que antes de este cambio. ¿Vamos bien hasta aquí? Adelante, Alejandro. Sí,
Ok. Bien. Entonces, hay cosas importantes que tenemos que entender al hablar de estabilidad, resiliencia y los sistemas, ¿no? Y los sistemas naturales más que nada. Primero hay que reconocer que el mundo natural no es homogéneo en el espacio. Recordemos que no todo es solo pasto, solo selva, solo bosque, solo lugares húmedos, solo lugares secos, no. Solo lugares con vientos alisios o con nortes, ¿no? O que nuestro continente o los continentes de nuestro planeta nada más es un tercio de la Tierra y todo lo demás es agua, ¿no? Nuestro planeta no está, no es una esfera con un tercio con tierra, o bueno, el 30% de tierra, y ya todo lo demás es agua, sino que más bien nuestro planeta es un tercio de tierra, pero la tierra está esparcida por diferentes lugares y el otro 70% de agua, ¿no? Y también esparcida por diferentes lugares de manera irregular, lo que hace que haya pues muchas diferencias en nuestro planeta. Bien, entonces nuestro mundo natural no es homogéneo en el espacio, en ningún lugar. Este va a consistir en un mosaico de elementos espaciales con características distintas. Con características biológicas diferentes, físicas diferentes y químicas diferentes. Hay diferentes pHs, diferentes presiones, diferentes temperaturas, diferentes seres vivos en todo nuestro planeta. Y entonces, vinculadas por mecanismos de todas estas diferentes características van a ser vinculadas, se van a relacionar unas con otras por mecanismos de transportes biológicos y físicos. Es decir, todas estas características se van a relacionar porque gracias al viento, gracias de llegar de un punto A a un punto B, gracias a las corrientes de agua, gracias al movimiento de los seres vivos, etcétera, ¿no? Entonces, las poblaciones en una pequeña localidad que sufren extinciones casuales podrían restablecerse mediante la invasión de poblaciones que tienen números altos, una conclusión que confirma mediante el análisis matemático de heterogeneidad especial de Ruff. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que en un ecosistema, siendo un sistema biológico vivo, tenemos varias partes, ¿no? Varios elementos, varias funciones. Los seres vivos, todos los seres vivos cumplen cierta función, ¿no? Entonces, tenemos diferentes grupos de seres vivos en un ecosistema, ¿no? El grupo de depredadores, bueno, ya pongamos, grupo de lobos, grupo de pumas, grupo de venado cola blanca, grupo de jabalíes, grupo de pinos, grupo de oyameles, ¿qué más? Grupo de musgo, etcétera, ¿no? Imaginemos, y grupo de, por ejemplo, borrego cimarrón. ¿Sí conocen al borrego cimarrón? Borrego. Sí. Cimarrón, ¿no? El borrego cimarrón, este animalito que vive en el norte de nuestro país, bueno, del continente, aunque no tan al norte, es un ejemplo de especies que son apreciadas para la cacería, que han tenido problemas en sus poblaciones, es decir, que pues corren el riesgo de ya no estar más y no cumplir con su función, pero que han sido utilizados para los ranchos cinegéticos, los cuales son lugares en donde se encargan de tratar de
que haya condiciones propicias para que estos animales se reproduzcan más. Y además, pues dos cosas. El objetivo principal es que se reproduzcan más, ¿no? En la zona. Lo siguiente es que estas reproducciones sean las suficientes para que puedan ser aprovechadas de manera limitada. Es decir, no sé, necesitamos una población mínima de 50 y ahorita porque se reprodujeron mucho tenemos 55. Entonces podemos dejar que se casen 5. 5 en una edad adulta, siendo machos generalmente. Y entonces con esta cacería regulada, porque además si son demasiados pues pueden empezar a tener efectos en el ecosistema. Con esta cacería de estos 5 vamos a poder financiar el coste de este lugar, el mantenimiento del lugar para que se reproduzcan más. Además, otro objetivo es que se reproduzcan lo suficientes para que en lugares donde no hay suficiente borrego cimarrón, porque también necesitamos que el puma coma, que el coyote coma, que el lobo coma, y otros animales coman. Entonces, si tenemos, no sé, necesitamos 50 y llegamos a tener 100, y necesitamos la cacería de 10 para mantener bien el lugar, entonces tenemos 40 que podemos mandar a otros lugares para mantener las poblaciones sanas donde hace falta este animal. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, esto ocurre obviamente en este caso de manera artificial porque el ser humano está controlando poblaciones, etc. Pero lo mismo puede ocurrir de manera natural. Si en un lugar tenemos 20 y en este otro lugar, esta es una zona montañosa, y en este otro lugar tenemos 5, pero se necesitan 10 en cada población para tener una población sana y mantener las funciones de la especie, entonces lo que va a pasar es que posiblemente estos puedan migrar aquí y esto ya no se extinga y sigan manteniendo las poblaciones reguladas, ¿no? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Bueno. Entonces, como cada especie, es una parte del sistema, una parte del ecosistema y cumple una función, si falta en una parte del sistema, no va a estar cumpliendo esa función. Si no tenemos especies que cumplan esa función, el sistema se desregulariza y pierde pues muchas características que necesita el ecosistema para prosperar. Entonces, cuando tenemos diferentes partes de esa especie en otros lugares y llegan a poblar ese lugar que le hace falta, porque hay suficientes en otros lugares, entonces podemos mantener un ambiente sano, ¿no? Para que esto ocurra, para que esto ocurra puede depender de la estabilidad de un sistema o de la resiliencia de este. La estabilidad nos diría que necesitamos el mismo número, que el sistema regrese al mismo número de organismos en las mismas condiciones y que van a regresar rápido y que van a rechazar el cambio lo más rápido posible y lo más posible para que pues, el sistema siga funcionando. La resiliencia va a hacer que la función de este organismo, de esta parte del sistema, se siga llevando a cabo a pesar de que haya desaparecido. Es decir, va a absorber el cambio
puede que haya menos, pero este cambio o esta función se va a solventar con otros organismos que existen en este ambiente. Por ejemplo, si los lobos no pueden cumplir con toda la función que necesitan de regulación, entonces en este bosque, si los pumas y los coyotes pueden solventar esta parte de la población de lobo, pues ya todo bien. Pero si solamente hay lobos y ya nadie puede solventar esta parte del lobo, no hay pumas suficientes o coyotes suficientes, no pueden hacer lo mismo, entonces se desregulariza todo, ¿no? Bueno, ok, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, ya faltan 10 minutos para no pasar a la síntesis y hablar un poco más de estabilidad y resiliencia. Y nos vemos en la próxima clase, entonces, el viernes, para que se vaya digiriendo un poco todo lo que estuvimos viendo. Y por favor, si surgen dudas o comentarios, háganmelo saber en la próxima clase. Y pues bueno, muchas gracias por entrar a la clase, por estar ahorita. Nuevamente, si vuelve a ocurrir lo mismo del martes, por favor, les pido me manden un mensaje para que lo podamos arreglar lo más pronto posible. Y pues bueno, no sé, ¿hay algún comentario, aclaración, duda hasta el momento? De acuerdo, jóvenes. Ok, pues bueno, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase y que estén muy bien.